comienzo de la Segunda Revolución Industrial en el año de 1850, se inició un enorme desarrollo económico en Europa, que paralelamente dio comienzo a un doble proceso, el cual fue el nacimiento del imperialismo europeo y el proceso de colonización masiva de África. A partir de 1870, las tres grandes potencias europeas, como son Gran Bretaña, Francia y el Imperio Alemán, se lanzaron a la conquista de África buscando establecer colonias que abastecieran a sus países de las necesidades materias primas que devoraba la gigantesca industria desarrollada con dicha revolución industrial. A la vez de asegurarse materias primas a un precio muy bajo, las colonias les servirían de mercados secundarios a los cuales exportar algunos de excedentes europeos, ya que los colonos europeos establecidos en África y en Asia demandaban la adquisición de productos acordes a sus necesidades y a una forma de vida occidental. Querían vivir en colonias como en sus casas de Europa, y ello exigía la compra e importación de productos europeos. Por otro lado, las sucesivas guerras coloniales entre europeos e indígenas permitieron un gran desarrollo de la industria militar, la cual tenía en estas guerras un campo de experimentación perfecto para probar las nuevas armas y explosivos desarrollados en sus fábricas europeas. Todos estos avances hicieron que el nivel de vida mejorara mucho en Europa, y la sensación de prosperidad unida al sentimiento nacionalista generó que el imperialismo se convirtiera en la ideología política preponderante. Las grandes potencias creían que debido a su superioridad cultural y económica, les otorgaba el derecho de gobernar y explotar económicamente a todos aquellos que eran inferiores a ellos. Ya no eran naciones, eran imperios destinados a gobernar el mundo. Esta doctrina imperialista era difundida primordialmente por el Imperio Británico, y a su imitación surgieron modelos similares en las otras dos grandes potencias de Europa, como son Francia y Alemania. Cada una de estas tres grandes potencias pretendía imponer su voluntad en Europa, y para ello debían superar a sus rivales e impedir que pudieran competir con ellas. Obviamente, la única solución para resolver esto y que una potencia pudiera obtener la supremacía total era la guerra. El colonialismo desenfrenado y la competencia entre potencias había generado un problema cuya única solución era elegir entre la guerra o el desaceleramiento económico. El imperialismo y el orgullo nacional hacían que la opción bélica fuera siempre la primera opción a elegir. Así pues, el colonialismo y el imperialismo iniciaron el camino hacia la Primera Guerra Mundial. La victoria prusiana en la guerra de Franco-Prusiana permitió a Prusia unificar los diferentes reinos y estados alemanes para crear una única nación llamado el Imperio Alemán. Esta joven nación, unida mediante el nacionalismo germánico y el militarismo prusiano, protagonizó un enorme crecimiento económico que en pocos años lo convirtió en la segunda mayor economía del continente, tan solo por detrás de Gran Bretaña. Si el desarrollo alemán continuaba al mismo ritmo, nadie tenía dudas de que se convertiría en la nación más poderosa de Europa en poco tiempo, una posibilidad que asustaba a sus vecinos franceses y sobre todo al predominio que tenía en la política europea el Imperio Británico.
El principal artífice de la fundación y el ascenso del Imperio alemán fue el canciller Otto von Bismarck. Este destacado político consideraba que para que Alemania pudiera estar seguro, debía aislar a Francia y asegurarse el predominio militar en el continente. Para ello, puso en marcha su maquinaria diplomática para forjar una alianza militar con el Imperio Austrohúngaro en 1882. 5 años después, en 1887, se sumaría a esta alianza militar Italia, forjándose la denominada Triple Alianza, la cual dicha alianza tenía como fin defenderse de Francia. Francia sufrió una cruel humillación por parte de Prusia tras la derrota en la guerra franco-prusiana. Perdió los ricos territorios mineros de Alsacia y Lorena, que pasaron a abastecer de hierro y carbón la industria alemana, y además fue obligada a pagar una enorme compensación económica a Prusia en concepto de reparaciones de guerra. La derrota provocó también la caída del emperador Napoleón III y la constitución de la Tercera República Francesa. El cambio de gobierno marcó el inicio de un gran desarrollo económico y social, que a su vez provocaron el nacimiento del imperialismo francés. Este movimiento político estaba dominado por una ideología nacionalista y militarista cuyo principal objetivo era Francia recuperaría su poderío militar y económico y se vengaría de Prusia. El imperialismo francés desarrolló una política basada en el colonialismo que restablecían el orgullo nacional y proporcionaban nuevos mercados comerciales. Y por otro lado, la política francesa se dirigió hacia la creación de una alianza con Rusia en 1893 para defenderse de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. A dicha alianza se uniría Gran Bretaña en 1903, tras haber superado los problemas diplomáticos con Francia y haber llegado a un acuerdo para el reparto de África entre ambas potencias. Esta alianza antialemana será conocida como Entente Cordiale o Triple Entente. El Imperio británico basaba su política en una simple premisa: para que Gran Bretaña tuviera la supremacía en Europa, debía controlar el comercio marítimo con el mayor y mejor flota de guerra posible. A este dominio en el mar debía sumarse una política exterior destinada a fomentar la división entre las potencias terrestres del continente, es decir, Gran Bretaña quería evitar a toda costa que una única potencia obtuviera la supremacía en la Europa continental y que tras ello pudiera rivalizar con Gran Bretaña y discutir la supremacía en Europa. Al ser una isla y tener una poderosa flota de guerra, Gran Bretaña podía intervenir en los diversos conflictos militares europeos, sin verse amenazada directamente de sufrir una invasión militar. Por otro lado, su ingente capacidad económica permitiría a Gran Bretaña financiar con grandes cantidades de dinero a otros estados para que hicieran la guerra por ella. Esta política permitió a Gran Bretaña derrotar a la poderosa Francia de Napoleón I y el Imperio ruso en la Guerra de Crimea. Tras la desaparición de las grandes potencias capaz de rivalizar con ella, el Imperio británico inició una nueva fase en su política, aislándose de los problemas del continente y permitiendo que el resto de potencias pelearan entre ellas sin intervenir. Sin embargo, dos acontecimientos obligaron a Gran Bretaña a cambiar la política, como fueron los choques entre potencias por el control de África y la vertiginosa ascensión de Alemania, una potencia que había comenzado a superar a Gran Bretaña en desarrollo económico y que estaba construyendo una flota que, de seguir así las cosas, sería capaz de rivalizar con la británica en unos 4 años. Esto provocó la incorporación de Gran Bretaña a la Triple Entente. Así pues, Gran Bretaña abandonaba su política de aislacionismo por una activa política anti-alemana, sumando su destino a los países de Francia y Rusia. A principios del siglo XX, la Rusia imperial seguía siendo en gran medida un estado absolutista dominado por los zares, que eran aristócratas terratenientes rusos, la mayoría de los cuales eran oficiales del ejército. Solo pensaban en expandir los territorios de Rusia, en vez de participar en la carrera colonial. Como las potencias occidentales de Europa, el objetivo estratégico de Rusia era obtener una salida marítima y por tanto comercial al mar Mediterráneo y expandirse hacia Asia. El primer objetivo se dirimió con la Guerra de Crimea.
en la cual la tentativa rusa para expandirse hacia el Mediterráneo a costa de los territorios del débil imperio turco fue detenida por una coalición franco-británica. Años después, a esta guerra perdida se sumó la derrota frente al increíble imperio japonés en la guerra ruso-japonesa, la cual detuvo momentáneamente la expansión rusa en Asia. Pese a demostrar que el ejército ruso no estaba a la altura de sus contemporáneos más modernos, estas dos derrotas no frenaron los objetivos estratégicos rusos a largo plazo. Por otro lado, el militarismo dominante en la política exterior rusa, sumado a una ideología dominada por el nacionalismo pensilvano, hicieron que Rusia decidiera apoyar descaradamente las ambiciones independistas de Serbia frente a Austria. Este apoyo a la larga conllevaba enfrentarse a Austria y Alemania, pero contando con su enorme potencial humano y el apoyo de Francia, Rusia no temía meterse en una gran guerra europea de la que pensaba que solo podía obtener beneficios y ganancias territoriales. Por desgracia, para ellos, Rusia sería el único país del bando vencedor que acabaría completamente derrotado. Así pues, el sistema de alianzas había generado una especie de paz armada. Las grandes potencias europeas habían creado un escenario político en el que cualquier choque entre dos potencias arrastraría al resto a una guerra total. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara. Su asesinato precipitó la declaración de la guerra de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El Imperio austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio alemán, investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, lo que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austriacos en investigaciones en territorio serbio. Al día siguiente, el 29 de julio, Rusia, país amigo de Serbia, salió en defensa de esta pequeña nación y movilizó a sus tropas en previsión de atacar el Imperio austrohúngaro. El 1 de agosto de 1914, Alemania y el Imperio austrohúngaro declararon la guerra a Rusia. Ese mismo día, Francia se uniría a Rusia y declarara la guerra a Alemania. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio Rusia ordenó la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa de 1894, Francia tomó algunas medidas de precaución en sus fronteras. Alemania, al conocer la agitación que reinaba en Francia a causa del inesperado ataque contra Serbia y la movilización rusa, la declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. El 4 de agosto, tras la invasión alemana de Bélgica, los alemanes avanzaron sobre Bélgica con un ataque a la ciudad de Lieja, y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del este de Francia, derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena y la batalla de Charleroi.
La fuerza del avance fue contenida drásticamente con la primera batalla del Marne en septiembre de 1914, donde enfrentaron al cuerpo británico compuesto por 5 divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas, lo cual provocó la intervención inglesa. Ese mismo agosto, tras el estallido de la guerra, el Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania, solicitándole la evacuación de Hyōshū. Alemania se negó a cumplirlo, por lo que Japón entró en guerra del lado de los aliados el 23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posesiones alemanas en las Islas Carolinas y Marianas. Del 26 al 30 de agosto de 1914, Alemania tuvo frente con Rusia, pero la estrategia de guerra alemana estaba bien planeada que funcionó contra Rusia. El ejército ruso contaba con 8 millones de hombres en 1914, pero estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg y en la batalla de los lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre de 1914. Los rusos sufrieron grandes derrotas en los dos casos, fueron obligados a replegarse. Alemania pasó a la ofensiva y conquistó el Golfo de Riga, destruyendo o capturando a buena parte de los contingentes rusos. El frente oriental estuvo en constante movimiento y no conoció la guerra de trincheras. A este enfrentamiento se le conoce como el Frente Oriental. Los ejércitos alemanes invaden Bélgica y se adentran en Francia en septiembre de 1914, siguiendo el plan de Schieffer, cuyo objetivo era rodear al norte a los ejércitos franceses, atraparlos en un cerco y destruirlos. Posteriormente, derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después, los alemanes estaban ya ubicadas en el río Marne, donde chocaron con el cuerpo británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance imperial. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una conflagración breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. En ese momento comenzó la carrera hacia el mar. Los dos ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte. Ataques y contraataques se sucedieron. La contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no tardaron en intervenir en el mayor número, junto a los restos del ejército belga. La carretera hacia el mar termina en empate y el frente se extiende ahora desde el mar hasta los Alpes suizos, a esto conocido como la Guerra de Movimientos. En el curso de 1915, dos nuevos países entraron en la guerra: Italia del lado de los aliados y Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotaron y ocupan a Serbia. En 1915, Italia, antiguo miembro de la Triple Alianza de los Imperios Centrales, cambiará de bando y se uniría al Triple Entente de 1915, atacando al Imperio Austrohúngaro a través de su frontera de los Alpes.
Bulgaria, por su parte, se uniría a las potencias centrales en su lucha contra Rusia. En 1916, Rumania abandonaría en guerra contra las potencias centrales, pero esta decisión resultó desastrosa para los rumanos. Poco después de la declaración de la guerra rumana, una ofensiva combinada entre los alemanes, austrohúngaros, búlgaros y otomanos conquistó 2/3 del país de una rápida campaña que finalizó en diciembre de 1916. Sin embargo, los ejércitos rusos y rumano consiguieron estabilizar el frente y mantenerlo en Moldavia. Para 1917, Grecia entró en la guerra del lado aliado y en septiembre de 1818 se produjo la gran ofensiva aliada de una fuerza multinacional acatando en el norte de Grecia, que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y la liberación de Serbia. Los franceses lograron contener a los alemanes en la primera batalla del Mame, pero estos evitaron replegarse, iniciándose así la Guerra de las Trincheras en 1916, posicionándose en una línea sinuosa de posiciones fortificadas que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza con Francia. Los alemanes intentaron tomar la fortaleza de francesa Verdun, pero también fracasaron. El mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. Las trincheras permanecieron casi toda la guerra, pero los defensores cavaron más profundo para protegerse de los bombardeos. Los generales alemanes, desconcentrados por esto, pensaron que la solución tenía que ser tecnológica. Desarrollaron nuevas armas como letales gases químicos destinados a matar a los ocupantes de las trincheras. Los defensores pronto comenzaron a llevar máscaras antigas que los protegían de los nocivos efectos. La guerra naval en la Primera Guerra Mundial se caracterizó por los esfuerzos de los aliados, especialmente Gran Bretaña, de imponer un bloqueo marítimo a los imperios centrales utilizando sus grandes flotas navales y por el empeño de estos romper el bloqueo o establecer ellos mismos un efectivo hacia el Reino Unido y Francia. Los alemanes, que contaban con una importante flota de submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo a estas potencias ya nombradas, interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América y Europa. El Mar del Norte y el Canal de Manchada fueron los principales teatros de operaciones de la guerra en el mar.
En ellos se enfrentaron a la Gran Flota Británica y la Flota de Alta Mar Alemana, que protagonizaron 3 grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Blanco Dogger, ambas a favor del Reino Unido. A mediados de 1916, ambas flotas se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En la batalla de Jutlandia, los alemanes dirigidos por los almirantes Reinhard Schütz y Franz von Hipper tenían como objetivo impedir el establecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. No hubo un tal ganador, ya que la Marina Real Británica, bajo mando de los almirantes John Jellicoe y David Beatty, perdió más hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más buques dañados. Mas la guerra en el mar se disputó en otros escenarios. En el Atlántico, la actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina. En el Mediterráneo, las flotas aliadas se enfrentaron a la armada austrohúngara en el Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del Canal de Otranto en 1917 y a la armada otomana durante la campaña de los Dardanelos. En el Océano Pacífico se enfrentaron los escuadrones alemán del Lejano Oriente comandado por el almirante Graf von Spee con el 4º Escuadrón de la Real Marina Británica, la Real Marina Australiana y en algunas unidades de la Marina Imperial Rusa y de las Armadas Francesas. Las principales batallas de este teatro de operaciones fueron la Batalla de Coronel y la Batalla de Malvinas. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Exterior Arthur Zimmermann envió un telegrama al embajador en México, Heinrich von Eckart, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales. En cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra de 1847 a 1848 por el Tratado de Guadalupe. Dicho telegrama también sugería que el presidente Carranza se comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el imperio japonés se pasase al lado alemán. El telegrama fue interceptado por fuerzas de inteligencia británica, lo que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Además, el mandatario se encontraba preocupado por la expedición punitiva estadounidense. México no solo entró a la guerra, sino que envió a Francisco León de la Barra como alto comisionado mexicano de la paz. En febrero de 1917, en Rusia estalla la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II, quedando en el país bajo el mando de Alexander Kerensky, quien continuó en guerra contra Alemania. Sin embargo, en octubre estallaría la revolución bolchevique que depuso al gobierno de Kerensky. Este clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Los bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales en el mes de diciembre después de la paz de Brest-Litovsk, en marzo de 1918. Para obtener esta paz consistieron enormes sacrificios económicos y territoriales. Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte de Bielorrusia. El Reich aprovechó esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente antes de que la llegada masiva de los estadounidenses. Era su base definitiva, ya que Austria, Bulgaria y el Imperio Otomano debían muestras de desaliento ante las mayores reservas financieras y de hombres de los aliados. En abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales, lo que no le dio a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirían sino hasta 1918. El hecho que motivó el ingreso de Estados Unidos en la guerra fue el hundimiento de Lusitania. Murieron 123 estadounidenses por un submarino alemán.
El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide al brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados. Tratado de Versalles. Como consecuencia de esta gran guerra y quedando victoriosos los aliados o la Triple Entente, el 27 de octubre de 1918, Alemania consistió en aceptar las negociaciones de paz. Guillermo II debió entregar el poder en Europa. Comenzaron los preparativos para la Conferencia de Versalles. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los vencedores no llegaban a un acuerdo sobre las reparaciones de guerra que debía pagar la nación vencida. Los imperios centrales aceptaron los 14 puntos realizados por el presidente Wilson como fundamento de armisticio. Estos 14 puntos se resumen de la siguiente forma. Abolición de diplomacia secreta. 2. Navegación libre para todas las naciones en la guerra y en la paz. 3. Remoción de las banderas económicas entre los países. 4. Reducción de armamento. 5. Ajuste imparcial de reglamentos coloniales de acuerdo a los intereses de las poblaciones involucradas. 6. Evacuación del territorio ruso. 7. Restauración de Bélgica. 8. Liberación de Francia y restauración de Alsacia-Lorena. 9. Reajuste de las fronteras italianas conforme a la nacionalidad. 10. Autonomía de los pueblos de Austria. 11. Evacuación de Rumania, Serbia, Montenegro y acceso del mar para Serbia. 12. Autogobierno para los pueblos no turcos del Imperio Otomano y apertura permanente de los Dardanelos. 13. Una Polonia independiente con acceso seguro al mar. 14. Una sociedad general de naciones consagrada a preservar la paz.